Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 30 de agosto. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 17, versículos 1 al 14, con el título Dios es un Dios de pactos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Quiero que veamos aquí los primeros 8 versículos del pasaje de hoy. Empezamos en el versículo 1. Si ayer en Génesis 16 terminamos viendo que Abraham había hecho las cosas a su manera y con la ayuda de Agar había dado a luz un hijo llamado Ismael. En ese entonces, Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? Abraham tenía 86 años. Ahora Abraham tiene 99 años. Imagínense el tiempo que ha pasado entre el nacimiento de Ismael y ahora. Son 23 años que Abraham tiene para quizá meditar en sus errores, en su pecado, en su incredulidad, en las consecuencias negativas que ha traído su acción motivada por la incredulidad. Ya Ismael ha crecido, imagínense la tensión entre Sarai, Agar, por la existencia de Ismael. Pero a la misma vez Abraham tiene esa esperanza de que quizá Ismael sea el que cumple las promesas que Dios le ha dado. Y a los 99 años, cuando Abraham ya está viejo, Dios se le aparece y le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando ya es latente que Abraham no podrá hacer las cosas con su fuerza humana, Dios se le aparece y dice: Abraham, el cumplimiento de mis promesas no depende de ti, sino de mí. Y yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Cuando Dios usa el nombre El Shaddai para referirse a sí mismo, Él está hablando de su soberanía y su omnipotencia. Y hermanos, aquí es la primera vez en todo el Pentateuco, en toda la Biblia, donde Dios le dice a alguien que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo lo haré. No te enfoques en tu debilidad, en tu vejez. Yo soy Dios grande y todopoderoso. Y luego Dios dice en el versículo 2: Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué hace Abraham? Abraham hace lo correcto. Abraham adora a Dios, se postra ante Él en reverencia y humildad, en fe. Y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, en la cultura del Medio Oriente el nombre era mucho más que un simple nombre, sino que hablaba de la esencia de la persona. Y además el nombre era algo que una persona con autoridad le daba a la persona. Por ejemplo, los padres. Los padres nombran a sus hijos. Entonces Dios aquí estaba haciendo dos cosas. Primeramente Dios estaba diciendo: yo tengo la autoridad absoluta, yo soy el Dios soberano y yo puedo darte un nuevo nombre si yo quiero, porque tú me perteneces a mí. Abraham, tú eres mío. Entonces se ve la autoridad divina de Dios. Pero además, Dios está cambiando la identidad de Abraham.
Ahora él va a ser Abraham. Abraham significa Padre exaltado. Y cuando decimos Padre exaltado, no está diciendo que Abraham es el Padre exaltado, sino que Dios es el Padre exaltado de Abraham. Pero cuando se cambia el nombre de Abraham a Abraham, Dios le llama a Abraham Padre de multitudes, de muchas naciones. Y tal como vemos el cambio de su nombre y de su identidad, veremos que cambia, en fin, el destino de Abraham. Dios es el Todopoderoso que nos conoce a cada uno de nosotros y nos da un nombre. Vemos aquí Dios dice, Abraham, tú me perteneces a mí y yo lo haré para mi gloria. Y luego dice, estableceré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Un pacto, hermanos, es diferente a un contrato en que es eterno, que no se puede romper, que no se puede anular, es incondicional. Dios dice, yo lo haré. Y además de darte esta gran descendencia, te daré a ti la tierra. Dice en el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, el domingo vimos los diferentes pactos. Hay 7 pactos bíblicos. Y siempre hay algo que Dios usa para, podemos decir, que establecer el pacto, una señal del pacto. En el pacto noético con Noé, esa señal fue el arco iris que Dios puso en el cielo. Vemos que hay diferentes señales con cada pacto. En caso del pacto que Dios hace con Israel, el pacto mosaico, la señal del pacto es el día del reposo. Aquí entonces en el pacto abrahámico vemos que Dios establece una señal y esa señal del pacto es la circuncisión. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ok, entonces, ¿qué es esta señal del pacto? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión existía ya anteriormente, pero Dios, al establecerlo como señal del pacto, le da un nuevo sentido. Le da a la circuncisión una importancia muy grande. Aquí Dios está diciendo algo al establecer la circuncisión como señal del pacto. Primeramente, de que para establecer el pacto hay dolor, hay sufrimiento, tiene que derramarse sangre. Y vemos en muchos pactos que la manera en la que se ratifica ese pacto y se hace oficial es a través del derramamiento de sangre. Aquí entonces Abraham está diciendo, es una entrega total de parte de ustedes hacia mí. Están diciendo, aunque suframos, aunque tengamos que derramar nuestra propia sangre, nos entregamos de tal manera a Dios. Además, Dios está diciendo, yo decido cuál va a ser la señal del pacto. El ser humano piensa que puede agradarle a Dios a su manera. Pero Dios aquí le está diciendo al ser humano, no, yo tengo la autoridad para decidir cómo ustedes se van a acercar a mí, qué es lo que ustedes deben de hacer si quieren tener parte de este pacto, si quieren participar en esta relación pactual conmigo. Yo pongo las condiciones y ustedes obedecen. Vemos aquí entonces que Dios le está diciendo a Abraham, las cosas se harán a mi manera.
y no a la manera tuya. Y tú tienes la responsabilidad de obedecer en fe. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que en el nuevo pacto todo esto cambia, en que ya no es la circuncisión física, sino que nosotros los cristianos creemos que la señal que nos distingue como el pueblo elegido de Dios no es la circuncisión física, sino que es el bautismo. Es lo que llamamos la circuncisión del corazón, que seamos transformados desde el interior y recibimos un corazón nuevo. Y eso se hace a través de la fe en Cristo Jesús. Dios es el que decide. Dios dice, así se va a hacer. Y no hay ninguna otra manera, no hay ningún otro camino hacia mí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que Dios está diciendo, el hombre se tiene que humillar en fe, tiene que arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo. Y esa es la única manera en que el hombre pueda participar en esta relación restaurada conmigo y ser miembro del pacto nuevo. Además, no es a través del derramamiento del sangre de uno, sino el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que podemos nosotros llegar a ser miembros del nuevo pacto. Para ser un pueblo distinto, apartado, un pueblo elegido por Dios, marcado por una señal que Dios establece para su gloria. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, meditemos en esas dos cosas. Primeramente, vemos en la primera parte del pasaje de hoy que Dios es el Dios omnipotente, el todopoderoso, que cumple sus promesas, que cumple su pacto. Dios lo hará. No depende de un hombre viejo de 99 años el tener un hijo y así tener una descendencia que será bendición a las naciones. Dios lo hará. Dios es un Dios de pactos y Dios es el que obra. Dios es el que cumple. Segundamente, veamos, hermanos, que la señal del pacto que anteriormente era la circuncisión, ahora en el nuevo pacto es el bautismo, y que por nuestra humildad y nuestra fe en Cristo Jesús podemos participar en la familia de Dios, podemos participar en el pacto perpetuo y eterno que Dios le había prometido a Abraham en Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, tú eres un Dios de pactos, tú eres el Todopoderoso que cumple tus promesas. Y Dios, gracias que esas promesas hechas a Abraham son cumplidas perfectamente, de una manera infinitamente superior en la persona de Cristo Jesús. Y que no depende de una circuncisión física, sino de un arrepentimiento y una humildad de corazón, el reconocer que Dios tiene el derecho de decidir cómo podemos entrar al pacto, que es a través de la fe en Cristo Jesús, que somos partícipes de este pacto eterno por la fe y por la gracia inmerecida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos hoy en la tarde para nuestro culto presencial. Dios los bendiga.